Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de China y el Mundial de Qatar, sus conexiones y cómo se está viviendo el evento. A ver, si os somos sinceros, este tema nos da un poco de pereza, porque no somos muy futboleros, a mí me gusta mucho jugar pero me aburro viendo partidos y además este Mundial se ha vuelto tan controvertido que casi da miedo hablar de ello. Pero había que elegir entre el Mundial, el COVID, que vuelve a ser un tema importante aquí, o nuestros planes de viaje para el año que viene, aunque a eso también le hemos dedicado unos cuantos vídeos últimamente. Cuidado, aquí hay un señor con la cometa. Me parece que hace demasiado viento para volarla. Hay que tener mucho cuidado con ellas cuando usamos el dron. Como se enrede con la cuerda, puedes liar una gorda. Aquí el Mundial de Qatar está siendo acogido de una manera bastante diferente a la de la mayoría de los países occidentales, con mucha menos polémica. Aunque eso no quiere decir que no se hable de los derechos de las mujeres, por ejemplo. Lo que nos cuentan los medios de comunicación es sobre todo el papel que han jugado las empresas chinas en la organización de la Copa del Mundo. De hecho, estas han contribuido de manera muy significativa en los proyectos para la construcción de estadios, el transporte y la infraestructura en general. El estadio de Lusail, con una capacidad de 80.000 espectadores, el más grande de Qatar, ha sido levantado por la China Railway Construction Corporation Limited, una empresa estatal. ¿Cómo has dicho, Lele, que era la China Railway Corporation? Hemos dicho su nombre en inglés porque al buscarlo en español no hemos encontrado nada oficial. Esto pasa bastante a menudo, la verdad. Ya sabemos que el diseño ha corrido a cargo de otros, pero aquí al menos nos han insistido bastante en que la construcción ha sido cosa de China. Su pantalla gigante, pensada para aguantar temperaturas extremas, también ha sido fabricada aquí. Han montado grandes instalaciones de energía solar, han llevado 1.500 autobuses de la empresa Yutong, 888 de los cuales son 100% eléctricos, e incluso parte de los sistemas de agua potable han sido obra de este país. Además, igual que ha ocurrido en otros mundiales, la gran mayoría de los productos tipo camisetas, banderas, balones y demás vienen de la ciudad china de Yiwu. Ha habido muchas otras colaboraciones, pero quizás lo más destacable es que China, o más bien empresas como Wanda, Hisense, Mengniu y Vivo, son los principales patrocinadores del evento. Aunque en segundo lugar tenemos a empresas de los Estados Unidos. Sin embargo, el papel de China en Qatar tampoco es tan sorprendente si tenemos en cuenta que este país es la fábrica del mundo y tiene empresas que trabajan en todo el planeta construyendo desde vías de tren hasta escuelas. Se puede decir que China promueve la cooperación económica y el desarrollo al margen de ciertas cuestiones ideológicas o éticas que supuestamente frenan a ciertos países ricos, aunque en la práctica luego hagan algo muy parecido. A lo mejor algunos en Europa y América pensarán que no está bien que China saque pecho con sus contribuciones al llamado Mundial de la Vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Les da igual toda la cuestión de los derechos humanos? Bueno, enseguida vamos con eso, pero yo creo que antes hay que barajar una razón mucho más simple e inocente. Es muy posible que los medios chinos hayan enfatizado esa participación esencialmente económica porque es la única a la que puede aspirar el país en un mundial de fútbol. Aquí todo el mundo sabe que la selección china es muy mala. Hablamos de la masculina, la femenina lo hace bastante mejor. Y al final, pues se tienen que consolar con este tipo de cosas. Es más, ayer Lele me contaba toda emocionada que a partir de los próximos mundiales van a entrar más equipos asiáticos y China lo podría tener más fácil para clasificarse, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuidado, el hecho de que la selección masculina de China dé bastante pena no quiere decir que no haya afición. A los chinos les mola el fútbol, es un deporte con muchísimos seguidores en este país y sabemos que las principales organizaciones y empresas futbolísticas del mundo los tienen muy en cuenta. En España también, yo creo que cualquiera que esté mínimamente enterado lo sabe. ¿Cuánta gente que trabaja en ese sector depende de la afición en China? Los entrenadores occidentales que se ganan la vida aquí y entre los que conozco a más de uno, ¿deberían renunciar a ello, por ejemplo, porque China todavía no ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo? Lele y yo tenemos que avergonzarnos o pedir disculpas por vivir en China y hacer vídeos sobre este país. Aquí también se ha hablado de los derechos de las mujeres en Qatar, pero quizás no hay una necesidad tan grande de cambiar la forma en la que se vive en otros países. Y a los dos nos da la sensación de que aquí es más fácil separar política y deporte. Luego volvemos
volvemos sobre estas cuestiones, no os preocupéis. Por cierto, este parque dentro de la ciudad esponja de Changsha nos gusta cada vez más. Han construido unos espacios muy agradables para estar tranquilamente y aquí, por ejemplo, han puesto cuadros pintados por niños que viven en la zona. En China, por supuesto, se están viendo los partidos y ya han dado lugar a unas cuantas noticias curiosas. Para empezar, sabemos que hay chinos dispuestos a ver los encuentros a la hora que sea, incluso de madrugada. Y esto se ha notado con un aumento en los pedidos de comida y bebida a domicilio durante toda la noche. Si tienes conexión a internet, lo puedes ver gratis a buena calidad. Pero en algunas ciudades confinadas lo van a ofrecer en 4K y van a dar acceso libre a canales que son de pago. También se pueden ver los partidos en los bares y terrazas, pero esta vez con el aumento de casos parece que no atraen tanta gente. De todos modos, aquí hay fans capaces de enfrentarse a todas las medidas anti-COVID para viajar hasta Qatar y ver a su equipo favorito. Aunque en China a veces se siguen más a los jugadores. Este fan de Messi, por ejemplo, se ha hecho muy famoso porque dejó su trabajo en Pekín y se ha gastado prácticamente todos sus ahorros en el viaje y la estancia para cumplir su sueño de verle jugar, porque este podría ser su último mundial. Al mismo tiempo, en China hay una lotería de deportes propiedad del Estado que permite jugar un poco de dinero en los partidos. Dinero que luego se usa para financiar el deporte, pero algunos están aprovechando para montar apuestas ilegales y todo tipo de estafas a través de internet. Y la policía está lanzando muchos avisos. Vale, Javierto, pero por lo que estás contando, China también sería culpable de esos trabajadores que han muerto en las obras. Bueno, para empezar, esas cifras de 6.000 o hasta 15.000 fallecidos en la construcción son engañosas. Y esto no lo digo yo, lo dicen medios europeos como DW. Esos datos corresponden a los inmigrantes fallecidos a lo largo de una década por cualquier causa. Y su tasa de mortalidad no es la barbaridad que algunos nos hacen creer. Ojo, con eso no estamos diciendo que los trabajadores migrantes no lo lleguen a pasar fatal en Qatar, a veces hasta el punto de morir. Hay evidencias de sobra para pensar así, pero lo cierto es que cuando comparamos esos datos con los de muchos otros países, no son tan excepcionales. Aunque a mí no me haga mucha gracia como Estado, es bien sabido que Qatar cuenta con una buena constelación de países competidores y enemigos, y esas cifras pueden estar siendo usadas con fines propagandísticos. ¿Eso quiere decir que no me importan las violaciones de los derechos laborales? Pues no, y lamentablemente sé lo que es trabajar en temperaturas extremas. Cuando estudiaba en la universidad pasé algún verano en la fundición de mi pueblo y me ocurrieron cosas no muy agradables. Esto hay que denunciarlo en todas partes, también en China, pero no voy a montar un escándalo solo cuando se trate de unos y callarme con otros o con lo que tenemos en casa. Y esto es algo que estoy viendo mucho en Twitter, por ejemplo. Luego está la cuestión de los derechos de las mujeres y los colectivos LGBT. A mí no me gusta que aquí no se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo y no tengo ningún miedo en decirlo. Lo que pasa es que soy consciente de que España tampoco era un país ejemplar hace unas cuantas décadas. A lo largo de estos años en China he impartido unos cuantos cursos sobre turismo y cuando ha tocado hablar del modelo español siempre hemos visto la enorme importancia que tuvieron los turistas llegados del extranjero durante el franquismo. Casi todo el mundo reconoce que nos trajeron una serie de actitudes y conductas que hoy en día consideramos más apropiadas, pero para ellos entonces España estaba muy atrasada y en algunos aspectos quizás no era tan diferente a ciertos países de mayoría musulmana. Las mujeres tenían unos derechos mucho más limitados, había más machismo y más represión, y los franceses, ingleses o alemanes podían haber pensado igual que hacen muchos hoy en día con Qatar: a la boicota a España, no vamos a ir de visita porque así legitimamos su autoritarismo. Todos sabemos que eso no es lo que pasó y además unos cuantos países supuestamente progresistas aprovecharon para invertir en España pese a las condiciones laborales. Por cosas como esta, China a menudo pasa de esos moralismos que tanto nos gustan en Occidente. Por otra parte, es bastante cuestionable que las potencias occidentales siempre apoyen los derechos de las mujeres y de los colectivos LGBT en todo el mundo. En China, sin ir más lejos, se han puesto del lado de corrientes que rozan el fundamentalismo, y sabemos de sobra que no es la primera vez que ocurre, y tanto China como las potencias occidentales han comprado y siguen comprando petróleo a países que practican una versión del Islam que les parece problemática. O sea, está bien gastar millones y millones de dólares en comprarles combustibles fósiles y venderles armas, pero no podemos tolerar que organicen un mundial de fútbol. Yo insisto, Qatar no es mi país ideal, pero esto huele un poco a hipocresía. ¿Se va a aplicar la misma vara de medir con los Estados Unidos si organizan la próxima COP?
copa, porque a lo largo de este siglo han acumulado un historial bélico bonito. ¿También será un mundial de la vergüenza o será un mundial sin más porque se trata de un país occidental? En fin, si lo que buscamos es cambiar sociedades como la de Qatar, no se debería dejar pasar la oportunidad de aceptar la invitación y dar ejemplo. Pese a las normas y limitaciones que pongan ciertos anfitriones, siempre hay huecos para el diálogo y la influencia. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!